noche con todos ustedes. Es un gusto estar aquí entre ustedes en este tiempo para aprender juntos la palabra de nuestro Dios. En la mañana se ha iniciado una serie que creemos definitivamente sumamente importante para todos nosotros, que tiene que ver con la tensión que produce el dinero. Y ya el pastor Raúl estaba hablando en cuanto a ello temprano en la mañana, pero no lo olvide que también vamos a estar complementando con las enseñanzas en cuanto al dinero en las noches. Así que es una serie extendida en cuanto a ello, porque anhelamos, y creo que esto está en el corazón también de nuestro Dios, que como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios, podamos nosotros entender justamente lo que Dios dice, lo que Dios habla, y cómo quiere que entendamos nosotros acerca del dinero, acerca de lo que Él llamó las riquezas injustas. Y sabe, esta es mi parte en esta noche. Yo justamente quiero hablar en cuanto a ello y pensando en lo que aprendimos temprano en la mañana. Me gustaría que me acompañe un momento a orar, porque el tema de hoy tiene que ver con las riquezas injustas. Y vamos a responder para empezar dos preguntas. La primera es ¿por qué Jesús llamó o a qué Jesús llamó riquezas injustas? Y la segunda tiene que ver por qué las llamó de esa forma. Pero bueno, esto viene en un momento. ¿Qué le parece si oramos a Dios ahí donde estamos y encomendamos este tiempo al Señor? Oramos. Padre, gracias damos por esta hora que nos das, que nos brindas, Señor, en tu presencia y junto con todos tus hijos y aquellos amigos que están visitándonos en este tiempo, donde podemos ahora gozarnos en tu verdad y aprender de ella. Permítenos ser instruidos, permítenos, Señor, ser instruidos por tu verdad, ser iluminados por ella y a través de tu Espíritu, Señor, guíanos a toda verdad. Señor, enséñanos, Señor, corrígenos, Señor, instrúyenos en toda justicia y verdad. Oramos, Padre, dándote gracias, porque este tiempo es un tiempo donde te celebramos, donde te adoramos, Señor, como pueblo, como iglesia, y donde todo tu pueblo, Señor, viene justamente a deleitarse en tu presencia. Padre, de esta forma oramos, dando gracias, y permítenos que ahora el banquete de tu verdad, de tu palabra, sea tan delicioso para nosotros también, Señor, como fue temprano en la mañana. Oramos esto dando gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, ¿sabe? Estábamos hablando en cuanto a ello y queremos hablar un poco acerca de las riquezas injustas. Nosotros encontramos en la Biblia que Jesús en diferentes ocasiones y en diferentes momentos siempre Él se refirió y habló acerca de las riquezas injustas. Pero ¿a qué llamó Jesús riquezas injustas? Bueno, llamó al dinero riquezas injustas, llamó a los bienes materiales, llamó a los recursos económicos que tú y yo manejamos o que tú y yo nos desenvolvemos en la vida diaria. Jesús a esto le llamó riquezas injustas. La pregunta es ¿por qué llamó Jesús ahora a estas cosas riquezas injustas? Porque son tan importantes para nosotros, tan necesarias en la vida diaria, pero ¿por qué Jesús llamó a aquellas riquezas injustas? Bueno, porque justamente cuando nosotros hacemos un contraste en lo que es lo injusto y lo que es lo verdadero, en este contraste nosotros vamos a entender que justamente las riquezas materiales no son lo verdadero. Las riquezas materiales no son justamente lo verdadero. ¿Por qué? Porque las posesiones o riquezas relacionadas a lo material justamente tienen que ver con este mundo que es injusto y que se desenvuelve de esa forma injusta también. Así que cuando Jesús llama a las riquezas injustas, está haciendo un contraste en lo que verdaderamente son verdaderas riquezas. ¿Y qué son verdaderas riquezas? Bueno, el contraste justamente es que el opuesto a riquezas riquezas injustas, son las riquezas eternas, son las riquezas que traspasan este mundo, son las riquezas que nosotros no las podemos tocar, no podemos disfrutar o meternos al bolsillo, pero sí podemos y veremos un día en la eternidad estas riquezas que Jesús le llamó riquezas espirituales o que Jesús le llamó riquezas o lo verdadero, perdón. Entonces, cuando hablamos de este tipo de contraste, de repente algunos nos desanimamos porque vemos la eternidad un tanto lejos.
Y decimos, pero bueno, ahora estamos hablando de la vida real, ahora estamos hablando de la vida cotidiana, lo que es importante. Bueno, pero no tiene que olvidar usted que nosotros no somos seres terrenales solamente, sino que también somos seres celestiales, somos seres eternos ahora. Y esa es una vida que usted no debe olvidar. ¿Sabe? Yo debo contarle una cuestión que me pasó hace un poco de tiempo. Hace un poco de tiempo atrás me estaban robando el agua. Yo me había mudado por un tiempo a un lugar donde por el invierno y por mi pequeño, que es muy pequeño en ese tiempo, tuve que salir de casa por unos 6 meses. No sabía que el vecino que yo tenía era muy astuto, muy sagaz. Entonces, en medio de mi vivienda pequeña, sencilla, él había hecho una pequeña conexión para que el agua que yo recibía y que yo pagaba, él había hecho su conexión para que esta agua de la cual yo disfrutaba con mi familia, ahora también la disfrute el vecino. Y no me había pedido permiso, por si acaso. No me había dicho nada. Entonces, en un momento dado, cuando yo quería arreglar cierta parte del baño, que era la ducha que estaba malograda, empiezo a visorar un hueco atrás de mi ducha y ahora voy para atrás con una persona y veo que hay un tubo que está saliendo de mi vivienda para un lado y había estado bien escondido con esa persona que estábamos. A ver, jala el tubo y jaló el tubo y sacó todo el tubo y el tubo daba para la propiedad del vecino. El vecino me había estado robando agua. En medio de todo lo que sucedió en esos momentos, yo tenía muchas intenciones de denunciarle, de hablar con él, tantas cosas, y sucedió algunas cosas como que hablé con él, pero sucedieron otras cuestiones que escapaban de mi mano y lamentablemente yo no pude hacer más en cuanto a ello, y esto es otra historia. Entonces una vecina, compartiendo con esta situación, me dijo, ¿por qué no le has denunciado? Me dijo, tú tienes que ir y denunciarlo. Ok, le digo, pero eso es un problema, y etcétera, etcétera. Sí, pero no te quedes. Bueno, pasó unas 2 semanas y la vecina que me había dicho que le denuncie a esta persona era la vecina que ahora, perdón, le estaba dando agua a aquel que me había robado. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué la vecina ahora estaba recibiendo o estaba dando agua al vecino que era un ladrón y que me estaba robando? ¿Por qué creen? Por un poco de plata, por un poco de dinero. Y esa vecina que ciertamente en sus convicciones te denúnciale porque es un ladrón y que te ha robado, no tenía ningún problema de cambiar su moral y de ahora de vivir una lealtad dividida para con su vecino, que era yo en ese momento, por un poco de dinero y no había ningún problema. ¿Sabe? El mundo está y se encuentra de esa forma. Y así vivimos diferentes circunstancias nosotros también. ¿Qué cosas no se han hecho por dinero? ¿Qué cosas no ha hecho usted por dinero? Hombres han codiciado por dinero, han matado, han muerto por dinero, han ido al infierno algunos por causa del dinero. El dinero se ha convertido en obstáculo para a veces los mejores amigos. Los mejores amigos se terminaron prestando plata y eran tan buenos amigos pero terminaron esa amistad, terminaron peleándose. El dinero ha hecho caer muy fuerte a los soberbios y también a los orgullosos. El dinero, dice algunas estadísticas, que es una de las causas aún de división dentro de la iglesia y cómo muchos matrimonios han sido destruidos por causa justamente del dinero. El materialismo y las deudas han devastado a muchas familias y debe saber que nosotros no somos ajenos a este tipo de peligros. Es por eso que Jesús en algún momento dado dijo que al dinero hay que darle el valor justo que tiene, tanto ni obsesionarse por él, ni tampoco tomarlo, despreciarlo, menospreciarlo o trivializarlo. El dinero tiene su lugar, aunque el dinero no nos hace y no nos da la felicidad, bueno, nos facilita ciertamente el diario vivir y las cuestiones cotidianas y los alimentos básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona puede decir, el dinero para mí es muy, pero muy importante, pero yo no lo amo. Y puede decir muchas cosas en cuanto a ello. No, sí, claro que sí. El dinero es básico, el dinero es importante, pero tú no me puedes acusar que yo amo el dinero. Ciertamente es así, pero cuando empezamos a mirar en alguna de estas personas que pueden proclamar a viva voz de que no aman el dinero y que solamente lo usan necesariamente, y empezamos a mirar cómo cambian sus convicciones,
cómo pueden comprometer sus principios, empezamos a ver que esta frase no es tan cierta para algunos que pueden proclamar que no aman el dinero. Cuando tú ves cómo usas el dinero, qué tan importante, cómo tú lo priorizas de tal forma y de tal manera, empiezas a darte con una realidad un poco distinta de aquello que tú manifiestas y aquello que tú dices. La causa y el problema no es justamente... El problema justamente no es el dinero, como decía el pastor Raúl en la mañana, es el amor al dinero. Es la inclinación que uno tiene hacia el dinero. Es ese apego desordenado que uno quiere tener en cuanto a más bienes materiales o desear mucho más en cuanto a lo que ya tiene y que no se está muy conforme a veces en cuanto al dinero. Yo esta noche quiero que usted me acompañe porque vamos a estudiar justamente acerca de las riquezas injustas. Y yo quiero que me acompañe al libro de Lucas, porque ciertamente tenemos una pequeña porción ahí, pero yo quiero hacer un pequeño recorrido que me parece que es sumamente importante en cuanto a lo que vamos a ver acerca de las riquezas injustas. Yo he traído aquí lo pequeño que vamos a compartir nosotros a manera de un pequeño bosquejo de lo que vamos a ver en cuanto, en cuanto al dinero. Yo quiero que usted mire bíblicamente, mire que esta cuestión del dinero, claro que sí se trata en la Biblia y se habla mucho del dinero, en cuanto a este tema es tan importante y crucial para la vida nuestra. Así que en medio de este pequeño bosquejo, nosotros vamos a mirar, como por ejemplo, la perspectiva que tiene la gente en cuanto al dinero. Vamos a ver una perspectiva errónea, vamos a ver una perspectiva también un poco inusual, que hoy en día no se ve mucho, pero sí se ve, ciertamente sí hay, sí existe realidades en cuanto a ello. También vamos a hablar en cuanto a que todos tenemos una perspectiva de las cosas, pero no siempre es bíblica esa visión, esa óptica y esa perspectiva que tenemos de las cosas. Y finalmente vamos a terminar con una perspectiva bíblica en cuanto al dinero. Esa es mi parte, y esta noche esa es mi labor. Mi labor es que usted se vaya con una perspectiva bíblica, una óptica, una percepción de cómo Dios espera que usted mire el dinero, lo conciba y lo use justamente como Él justamente quiere. Y bueno, esto es lo que nosotros tenemos para ahora. Hablando de la perspectiva que la gente tiene en cuanto al dinero, esta vista, cómo ven el dinero, yo tengo un pequeño cuadro para que usted mire algunos ejemplos y algunas perspectivas de cómo mira la gente el dinero. Y estos tipos de ejemplos están basados ciertamente en el libro de Lucas. Cuando nosotros hablamos de la perspectiva que tiene la gente en cuanto al dinero, nosotros vamos a ver que el libro de Lucas es sumamente rico, muy rico, en cuanto a hablar de este tipo de cuestiones. En cuanto a ello. Miramos la perspectiva errónea. En la perspectiva errónea se encuentran algunos de nuestros personajes, como se llamara, y usted conoce, el rico insensato, el hijo pródigo, el rico ostentoso, y también tenemos al joven rico. Cada uno de ellos tiene una forma y una perspectiva de mirar, una óptica de mirar lo que era para ellos el dinero y lo que significaba para ellos el dinero. Nosotros tenemos como, por ejemplo, para empezar, al rico insensato. Y usted ya sabe la parábola. Jesús contó una parábola y Jesús dijo, había un hombre que tenía mucho y su heredad había producido en abundancia, había producido bastante en sí. Y él empezó a preguntarse a sí mismo, tengo tanto, esto ya no me basta, en el lugar donde yo puedo guardarlo ya no cabe. Entonces él dice, ¿qué voy a hacer ahora que tengo mucho? Bueno, lo que voy a hacer, dijo él, voy a derrumbar mis graneros y voy a hacerlos más grandes. Y ahora, dijo él, voy a guardar mis frutos y mis bienes y le voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Y esta es la perspectiva que este hombre tiene en cuanto al dinero. Yo le puse de esa forma, con esta seguridad, ¿para qué más? ¿No? Tengo esta seguridad. Come, bebe, regocíjate. Y tiene la seguridad, entre comillas, que algunas personas miran el dinero de esta forma.
miran al dinero que es seguridad para ellos. Por eso que en el matrimonio a veces cuando no hay plata, ya a veces la esposa es la que a veces más sufre en cuanto a ello, más le preocupa. El varón es un poco más, ¿qué digo?, más templado en cuanto a cómo va a conseguir y de dónde va a traer. Pero la mujer se preocupa y a veces se atribula por ello. Y suceden este tipo de cosas. La perspectiva que tiene este rico, insensato ciertamente en cuanto al dinero, para él dice el dinero es seguridad. Nuestro segundo ejemplo que nosotros tenemos es el hijo pródigo. Usted ya conoce, la palabra pródigo no siempre es el hijo perdido, aunque sí es perdido, pero también es el hijo, y sería la mejor traducción, el hijo despilfarrador. Esta es la mejor traducción del hijo pródigo. A veces solamente enfatizamos el hijo que se ha perdido. No, el hijo que era un despilfarrador. Porque el hijo pidió y dijo, dame, padre, los bienes que me corresponden. Y el texto dice que después de algunos días, juntándolo todo, se fue el hijo, y dice el texto, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado. Note, el hijo pródigo, el hijo perdido, despilfarrado, ¿por qué pidió la herencia? ¿Por qué pidió el dinero? Porque él dijo, y ahí está su perspectiva, gasta y diviértete. Esa es la perspectiva que algunos tienen en cuanto al dinero. Por eso es que cuando viene a veces alguna bendición, alguna ganancia extra, no se miden, no administran y sencillamente gastan y gastan, porque bueno, ¿no? Una bendición llegó. Y gasta y diviértete. Y algunas personas tienen esta perspectiva en cuanto al dinero, que el dinero es para divertirse, que el dinero es para gastarlo. Tercera perspectiva, tenemos al rico ostentoso. El rico ostentoso. Y el rico ostentoso, dice la historia en el capítulo 16, verso 19 de Lucas. Yo me escucho porque tenemos una porción donde vamos a ir finalmente y es el banquete que vamos a disfrutar al final. Este texto, esta historia dice que había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Era rico, tenía mucho dinero. ¿Y qué hacía? Bueno, tenía los mejores vestidos y hacía banquete con la palabra esplendidez, es la palabra exhibición y es la palabra jactancia. Esa es la palabra esplendidez. Y esa es la perspectiva que otras personas tienen en cuanto al dinero. Dice, las riquezas son para exhibirlas, son para jactarnos de ellas. Esas son las riquezas. Mira la zapatilla de marca que tengo, mira este celular, mira que este celular que tengo. Y algunas personas empiezan a considerar de forma muy, pero muy minuciosa que el dinero es para exhibirlo, ¿no? Es para comprar lo que otros no tienen, ¿verdad? Lo puedo tener yo y me jacto de lo que yo tengo ahora. No sé, yo no sé cómo Dios le puede estar hablando en cuanto a ello, pero esto es Biblia, esto es lo bíblico que Dios está hablándonos en esta hora. Y finalmente tenemos un ejemplo más del rico, del joven rico. Usted sabe la historia del joven rico. Se acerca al maestro y dice, maestro, le dice, todo lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta, maestro? Le dice. Bueno, Jesús le dice, aún te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y dice el texto, entonces, oyendo él esto, dice, se puso muy triste. Escuche que la palabra triste, la mejor traducción de la palabra triste, es que este joven se atribuló. Se atribuló. O sea, le pidió, anda, vende todo lo que tienes, y se atribuló. Cuando nos piden a veces un diezmo y una ofrenda, ¿qué sucede? Algunos nos atribulamos, ¿no? Algunos nos sentimos tristes en cuanto a ello. Ya hablaron de ofrenda, ya hablaron de diezmo y nos atribulan este tipo de cosas. Yo puse aquí, cuando hablando al joven rico, dice, voy a dar lo que tanto me ha costado. Lo que está, mi esfuerzo, y ahora me lo están pidiendo, voy a dar lo que tanto me ha costado. Y algunas personas tienen luchas en cuanto a ello. Pero también debes saber que en la Biblia también tenemos una perspectiva que es inusual, pero que también hay. Y también se encuentra en el libro de Lucas. Como el buen samaritano. ¿Se acuerda del buen samaritano? Yo le llamo una perspectiva inusual, porque hoy en día no se ve mucho, aunque sí se ve, sí hay. Pero es inusual ello. Lo encontró tirado, los ladrones le habían robado todo, lo habían golpeado, y ahora él se lo lleva, dice, al mesón, ahora lo van a atender, y él dice algo bien interesante al otro día, dice el texto, sacó 2 denarios, mire, no lo conoce, no le interesa que es su vida, bueno, es de su problema, pero él dice, lo agarró, lo acogió, se lo llevó,
Y dice, y le habló al mesonero y le dijo, sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo, cuídame, le dijo, oído, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Mire esta perspectiva en cuanto al dinero. ¿No? Está gastando sus recursos para darle la mano a una persona, para poder asistirlo, para poder estar con él. Y dice, mira, si tú gastas algo más, por cierto, yo te lo voy a pagar cuando tú regreses. Esta es una perspectiva inusual. Sí se ve hoy en día, creo que sí, pero no sucede muy a menudo. Muy a menudo esto no sucede. Otra perspectiva más, tenemos al publicano, Zaqueo, a Zaqueo. Y antes de pasar, creo que estoy un poco equivocado. Ya nos hemos saqueado al buen samaritano. Tenemos también a las mujeres, miren, ahí en la Biblia nos habla de mujeres que apoyaron a Jesús en su ministerio. ¿Y sabe cómo le apoyaban? ¿Sabe cómo le apoyaban? Con dinero le apoyaban. Capítulo 8 de Lucas, verso del 1 al 3, dice que algunas mujeres fueron sacadas y una de las mujeres le sacaron 7 demonios. Oído, escucha, le sacaron 7 demonios. Y ahora todas ellas con los discípulos seguían al maestro, le seguían al maestro, y muchas de ellas le servían al maestro con sus bienes. Y yo puse ahí, gratitud por lo que hizo el maestro por mí. Pero esa es la óptica que pueden tener estas mujeres, en cuanto siguen al maestro y les pueden darle sus bienes al maestro y sustentar el ministerio del maestro. Gratitud por lo que ha hecho Cristo por ellas. A una de ellas le ha sacado 7 demonios. Y ahora le está siguiendo, le está sirviendo y le está apoyando en el ministerio. Ya hablamos del buen samaritano que dice, hay que ayudar, no importa quién, y no importa cuánto gaste para poder dar la mano cuando se necesita gastar. Otra perspectiva, el publicano, Zaqueo. Mire a Zaqueo. ¿Usted sabe de Zaqueo? Zaqueo es un publicano, le roba a todo el mundo. No, es más, él es el jefe de los publicanos. Es el jefe. O sea, él gana más que todos sus empleados. Él le roba a la gente. Un publicano era una persona que extorsionaba y que cuando iban a cobrar en las casas, si no tenía para pagar los impuestos, se llevaba a uno de sus hijos o una de sus hijas. Así era. Era terrible. No le importaba si estaban llorando, etcétera, etcétera, él se llevaba. Zaqueo o el publicano era un compatriota judío, le estaba cobrando al mismo judío para llevar los impuestos a Roma. Era considerado como un traidor a la nación ahí. No querían verlo, pero Zaqueo conoce a Jesús. Y Zaqueo, que ha robado tanto y ha extorsionado de tal forma, Zaqueo ahora ha cambiado un poco su perspectiva en cuanto al dinero. Y Zaqueo dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Es Zaqueo, un publicano? Dice, y si en algo he defraudado a alguno, oído, se lo devuelvo cuadruplicado. Wow. Estas perspectivas son inusuales, pero hay, y tenemos. Y también nosotros encontramos, a la viuda pobre. Usted sabe, esta mujer que no tenía su sustento, que no tenía. Y la mujer Jesús dijo, ella ha dado más que todos, porque todos dan de lo que les sobra. Esta mujer ha dado todo su sustento. Y la perspectiva de la mujer es, el Señor sabrá de dónde, oído, el Señor sabrá de dónde sustentar. Él sabrá. Jehová proveerá, Jehová verá de dónde Él va a sustentar. Yo no sé cuál es la perspectiva que usted tiene en cuanto al dinero, la intención que nosotros tenemos con esta serie de enseñanzas, es que el pueblo, la iglesia, los hijos de Dios puedan aprender en cuanto a cuál es la perspectiva bíblica, cuál es la percepción, la óptica que tú y yo vamos a tener en cuanto al dinero, los bienes materiales. ¿De qué forma vamos a usarlos? Vamos a concebir. Se va a desenvolver para con nosotros estas riquezas injustas. Porque nosotros podemos llamarlas en este mundo riquezas. Pero Dios le dice, son riquezas injustas. Porque no es lo verdadero. Lo verdadero se va a mirar cuando nosotros ya no estemos aquí y partamos de este mundo. Ahora, ¿por qué hablamos de perspectiva? Porque, hermanos míos, todo se remonta en cuanto a la perspectiva que tú y yo tengamos en cuanto a la vida, en cuanto a las cosas, en cuanto al dinero, en cuanto a las personas. Vamos a mirar un texto, por favor. Voy a invitarle a que me acompañe este texto.
En el libro de Lucas también está, capítulo 11, versos 34 al 36. Lucas, capítulo 11, versos del 34 al 36. La perspectiva de las cosas tiene mucho, pero mucho que ver con lo que nosotros hacemos en la vida diaria. Dice el verso 34 de Lucas 11, dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Sabe? Jesús va a hablar de esta pequeña verdad y va a hablar de forma básica de estas cosas. Todo se remonta en cómo tú ves la vida. ¿Cómo ves la vida? ¿Estás viendo la vida como siempre has visto? Tu óptica en cuanto a la vida, tu visión en cuanto a la vida, la sigues desarrollando como siempre ha sido, como siempre usualmente tú has concebido la vida, el dinero, la familia, el matrimonio, a las personas. O tú empiezas, ahora tu óptica, ahora tu lámpara, que son tus ojos, ahora ha cambiado un poco y ahora tú empiezas a mirar no como mirabas antes las cosas, sino como Dios empieza a mirar las cosas. Este es el contraste. O estás mirando como siempre has mirado todo, hasta los bienes materiales, o ya estás empezando a mirar y empiezas a cambiar tu óptica de cómo Dios concibe y considera los bienes materiales. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y si dice el texto, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces, si tú empiezas a mirar, yo te voy a poner dos ejemplos. Primero, ¿cómo entiendes la vida? Algunas personas la vida es divertirse. La vida es pasarla bien, la vida es disfrutar con los amigos, meterse unos tragos y relajarse un rato. Esa es la vida para algunas personas. ¿Y por qué? Esa es su óptica de la vida y viven de esa forma. Y aprovechan la oportunidad y en cualquier momento o cualquier reunión que tengan, una cervecita, porque eso es la vida. Esa es la óptica que tienen de la vida de las personas y van a vivir de esa forma. No es que tú le das un consejo para que cambien su óptica de cómo viven la vida. Esto tiene que ser un proceso de renovación y no va a ser de la noche a la mañana. Otra cosa, hay personas, por ejemplo, ¿cómo miras tú a las personas? Porque hay personas que miran a otros como una oportunidad para ascender, como para sacarle un poco más de dinero. Y como decía un artículo, ¿importa el pobre? Sí, ¿cuándo importa el pobre? Cuando hay elecciones populares. Porque el pobre es un voto para los políticos. Así miran a las personas, como un voto. ¿Cómo mira el médico o algunos médicos a las personas? ¿Cómo las miran? Ya no los miran como un paciente. Ahora los miran como algunos objetos para que puedan ellos investigar un poco más. Por eso a veces prueban con nosotros, esta pastilla no vale, o no da, no dio resultado, cómete otra, y ahora otra. Porque suceden algunos de ellos, no de todos, que empiezan a mirar y empiezan a vivir la vida como la perspectiva que tienen de las personas. La pregunta es ahora, ¿cómo miras tú el dinero? ¿Cuál es la óptica que tú tienes del dinero? Porque Jesús dice, o estás mirando el dinero como yo lo miro, o estás mirando el dinero como tú siempre lo has mirado, y estás negociando como tú siempre has negociado. Y estás desenvolviéndote en cuanto a tu vida económica como siempre lo has hecho. Hoy has empezado a mirar como yo lo miro. Esta es la lámpara del cuerpo, es el ojo. Si tu ojo es bueno y empiezas a mirar como Jesús ve el dinero, entonces dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero sin embargo, si tu ojo es maligno, si el dinero tú siempre consideras como ese viejo hombre que consideraba el dinero de esa forma, oportunidades, ascender, placeres, etcétera, etcétera, no va a pasar nada. Así que el problema es la óptica que tenemos. Ese es el problema. ¿Qué óptica tienes en cuanto al dinero? ¿Cómo miras los bienes materiales? El proverbio dice, ay de los que tienen y retienen para ellos mismos. Lamentablemente hay personas que tienen y quieren retener más y no les importa compartir con otros, no quieren. Quieren más todavía. Si nosotros leemos los 12 capítulos del libro de Eclesiastés, va a ver que uno de ellos, él va a hablar de la vida que no tiene sentido, que tiene que ver con el dinero. No tiene sentido, el mucho tener no tiene sentido. Es vanidad y aflicción de espíritu.
Así que la perspectiva, mis amados hermanos, si algo queremos llevarnos en esta noche de esta enseñanza, es que el problema es nuestra perspectiva de cómo nosotros estamos considerando, concibiendo o mirando el dinero para nosotros. ¿Qué significado tiene para nosotros el dinero? Para algunas personas el dinero es una cuenta que te abre un mundo de opciones. Para algunas personas es así. El dinero te abre un mundo de opciones. Para otras personas el dinero es un lujo. ¿Y si yo tuviera dinero me compro un televisor tal, unas zapatillas tal, un celular tal. Porque para algunos miran el dinero como un lujo, el mucho tener. Para otras personas el dinero es libertad financiera. Si yo tuviera dinero saldría de tantas deudas que tengo. Porque para algunas personas miran el dinero como libertad financiera. Así es. Pero algunas personas, decía una persona, esta semana me hablaba, y algunas personas miran el dinero como un Dios o como Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios, que nos puede dar posiciones, privilegios, oportunidades, protección, seguridad, el dinero también nos da. Lo único que el dinero no nos da es la salvación, pero también nos da este tipo de cosas. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes del dinero? Porque esa perspectiva, si no estamos mirando como Dios mira, vamos a tener siempre problemas en cuanto al dinero. Siempre vamos a tener una vida económica pobre. Siempre vamos a tener una vida económica atribulada. Siempre vamos a tener una vida económica donde no alcanza, donde no hay, donde ahora ¿qué hacemos? Porque vamos a ajustar el presupuesto un poco más, porque nuestro problema, hermanos, y digo no de todos, pero nuestro problema es la perspectiva que tú y yo tenemos en cuanto al dinero. ¿Cuál es la perspectiva bíblica entonces? Lucas capítulo 16, yo quiero terminar con esto. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, verso 1 en adelante, dice así. Jesús está hablando de una serie de parábolas en cuanto a esto. Y ahora va a hablar de una parábola muy particular. Dicen algunos escritores que esto era para los fariseos, que eran avaros y les gustaba el dinero. Y sus discípulos era un público que era necesario que escuchen esta verdad, definitivamente. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Hasta aquí en mi parte, después vendrán dos predicadores los domingos que siguen y van a completar la enseñanza que tenemos, que estamos empezando en esta noche. ¿Sabe? Esta es una parábola pero muy particular, muy especial también, porque Jesús le está hablando ciertamente a los fariseos de forma directa, pero es algo que los discípulos necesitan escuchar definitivamente que sí. Antiguamente siempre se hacía esto, en el tiempo de Jesús, esto era lo normal, esto era lo natural. Siempre un hombre a veces viajaba lejos, y siempre dejaba a su mayordomo
o siempre dejaba a algunos encargados de todos sus bienes, para que cuando a veces al venir rindan cuentas por sus frutos, o por sus negocios, o por lo que le había dejado a ellos, tenían que rendir tarde o temprano cuentas. El hombre ha venido ahora y el hombre está pidiéndole cuentas a este hombre. He escuchado ya algunas noticias que este hombre le está robando. Este hombre dice es un disipador de sus bienes. No se defendió, no dijo nada, ciertamente o probablemente esto era verdad, esto era cierto. Y ahora empieza el mayordomo a preguntarse, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin trabajo. Una vez que mi amo me despida de este trabajo, me voy. No va a haber nada donde yo voy a estar. Él dice dos cosas. Mendigar, qué vergüenza mendigar. Trabajar no puedo. Ya estaba más o menos mayor, dicen algunos escritores de su edad. Ya no podía trabajar. Dos cosas iban a suceder, pero ella no tenía ninguna oportunidad en cuanto a lo que iba a suceder con su vida. ¿Quién le iba a dar trabajo? Estaba viejo. Ahora mendigar, qué vergüenza, pero no le va a dar vergüenza robar. Ahora no le da vergüenza robar. Y ahora se encuentra en un problema. Entonces, él piensa, como muchas personas de este mundo piensan, muy sagaces, muy astutos, que cuando diga él, me boten del trabajo, alguna persona me abra las puertas, me reciba, me dé una oportunidad de trabajo, o me busque con alguien que conoce donde yo pueda trabajar ahora. Entonces, ¿qué empieza a hacer él? Empieza a ganar amigos, empieza a entablar buenas relaciones con los que tiene, que son los acreedores de su amo. Y por eso va a empezar a hacer esto. Llama a ellos, dice el texto, y le dice, ¿cuánto le debes? Le dice el primero, a mi amo. Bueno, yo le debo, dice el texto, 100 barriles de aceite. Toma tu cuenta, siéntete pronto. Y escribe 50. Y así fue también con el otro, de la misma forma, de la misma manera. Yo de esta pequeña parábola, yo quiero sacar y extraer dos verdades. Hay una sola enseñanza aquí. Una parábola siempre va a tener una sola enseñanza. Aquí yo quiero sencillamente recalcar dos verdades que este hombre hizo, usó, y que deberíamos nosotros también poner en práctica esto a más seguido, este tipo de cosas. La primera es que este hombre, después de haber usado el dinero de la forma que él quiso, y como un fin para tener, para hacer, para comprar, para deleitarse, ahora él empezó el dinero a usarlo ya no como un fin, sino como un medio. Él empezó a usar el dinero no como un fin, sino como un medio. La pregunta es, ¿nosotros usamos el dinero como un fin o como un medio? Porque este hombre, después de haber hecho lo que quiso con el dinero de su amo, era el fin para él, su finalidad y su objetivo. Ahora cambió su perspectiva y dijo, ahora voy a usar el dinero como un medio. Como un medio. Porque si nosotros usamos el dinero como un fin, tenemos problemas. ¿Sabe? El dinero siempre se usa como un medio. Si nosotros hablamos de algunas cosas que nosotros hacemos, como por ejemplo el mantenimiento de nuestra vivienda, luz, agua, gas, alimentos, vestido, los implementos del hogar, el cable, el internet, teléfonos, el colegio y los niños, la mensualidad, los suplementos, la limpieza, los importes de las letras de alquiler. Es un medio, es un medio. Y tiene que ser usado de esa forma. La compra de un terreno de repente, el mantenimiento del auto, las medicinas, la recreación, si tienes un bebé, los pañales, su leche, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos usar el dinero como un medio y no como un fin. Cuando tú y yo usamos el dinero como un fin, empiezan a venir los problemas. Porque cuando tú y yo, el dinero es un fin para nosotros, es un objetivo a lograr y a buscar, entonces empieza y produce codicia, egoísmo, desavenencias conyugales, ambiciones. Ahora nos volvemos medio afanosos, hay desacuerdos, porque cuando empezamos nosotros a buscar el dinero incansablemente y empieza a convertirse a nosotros en un fin y no un medio, empiezan los problemas. Este hombre muy sagaz cambió de perspectiva y dijo, ahora voy a usar el dinero como un medio y no como un fin.
Voy a empezar el dinero a usarlo de forma ahora que debe ser para ganar amigos, para que me puedan dar oportunidad para cuando yo me quede sin trabajo. Esta es la primera verdad. La segunda, que el dinero tiene un carácter espiritual. Verso 9 dice así: que yo digo, dijo Cristo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué significa eso? Bueno, yo lo he escrito de esta forma y es así. Usa tus recursos materiales para invertir en el reino. Ganad amigos, oído, por medio de las riquezas injustas, para que cuando, estas falten, cuando pasemos de esta vida y ya no haya riquezas aquí terrenales, cuando estas falten, dice el texto, nos reciban o os reciban en las moradas eternas. ¿Cómo es esto? Dice así: usa tus recursos materiales para invertir en el reino. Claro, no te olvides de tus necesidades básicas, etcétera, etcétera, eso está claro. Usa tus recursos materiales para invertir en el reino. Y cuando esta vida pase, verás las inversiones eternas convertidas en almas. Cuando esta vida pase y has usado los recursos, tus riquezas injustas, para invertir en el reino, para dar a los misioneros que están predicando el evangelio por todo lugar, para a tu iglesia local, para ser sustentado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando inviertes en el proyecto de Dios, Él dice, y cuando esta vida pase, tú vas a ver tus inversiones eternas convertidas en almas. Así que tú decides qué perspectiva vas a tener. Y el Señor dice, esta es la perspectiva sagaz y astuta que usó este hombre para conseguir lo que quería. Lo despidieron del trabajo, tenía amigos que lo recibían, tenía ahora oportunidades de trabajo. De la misma forma, cuando nosotros pasemos de esta vida, todo lo que nosotros hayamos invertido en el reino de Dios, no lo vas a ver ahora, definitivamente que no. Pero cuando tú y yo estemos en la eternidad, y cuando toda esta vida pase, esas inversiones y esos recursos injustos que tú y yo hemos usado, los veremos en la eternidad convertidos en almas, muchas de esas personas, por lo que tú y yo habremos hecho. Así que cambiemos la perspectiva. Miremos el dinero como un medio y no como un fin. Vivamos como hijos de Dios y Dios quiere que nosotros usemos el dinero de esa forma. En gastar para nuestras necesidades, en mirar por lo cotidiano. Claro que sí, que ser responsables. Pero no solamente basta con eso. La otra parte es ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que miremos las inversiones eternas cuando estemos nosotros justamente en la eternidad. ¿Qué le parece si oramos? Ahí donde tú estás, donde tú te encuentras.